Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a hablar de Alaska. La Alaska que fue hispana, que formó parte de la monarquía española, así tal como suena, porque muchas veces pensamos en el continente americano, por supuesto, la importancia de México, del Perú, pero es que la territorialidad que abarcó la monarquía católica en el Nuevo Mundo fue tan amplia, pues que fue desde Alaska a la Patagonia. Y yo sé lo que me van a decir. Ahora lo voy a aclarar por qué digo esto, porque yo sé todo lo que me van a decir los supuestos puristas, pero bueno, ahí lo dejo, de la Alaska, de Alaska a la Patagonia, ahora lo explico por qué digo esto. Por supuesto, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, como siempre. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y así es, la zona de Alaska llegó a estar bajo control administrativo de la corona española, ¿no? A finales del siglo XVIII, considerando que teníamos allá dos importantes fuertes estratégicamente citados y que la marinería y los militares apostados en aquellas latitudes extremas nunca superaron el millar y el territorio en cuestión tenía el orden de 1.700.000 kilómetros cuadrados, hay que admitir realistamente, ¿no? Que el control era más teórico que de facto, aunque quedan topónimos en Alaska como Valdés, Córdoba, que recuerdan que un día España ostentó la soberanía sobre el reino del hielo, ¿no? Recordemos, Antonio, que discurría el último cuarto del siglo XVIII y España se hallaba sólidamente asentada en California con sus misiones desde que Carlos III decidió ocuparla para contener, recordemos, el avance ruso y evangelizar a los nativos. Así que bueno, estaremos hablando de esto y mucho más el día de hoy, entonces. Pues sí, sí, así es. Y yo te digo, yo aclaro por qué digo lo de Alaska, porque muchos ya van a decir, no, pero es que la soberanía fue solo nominal. Bueno, pues igual que la de muchas otras Ujú, potencias. Incluso a día de hoy, por ejemplo, Francia sabemos que tiene colonias en Oceanía, que allí lo que viven son cuatro rocas, pero nadie discute la soberanía francesa de aquellos territorios. Yo no entiendo por qué, pana, siempre que hablamos de historia de España, siempre hay como un juicio moral, ¿no? Como un golpe de pecho. ujú. Ahora, por ejemplo, si intentan hacer mapas, y es verdad que anacrónico, dicen, no, esos mapas están incorrectos. Yo quisiera hacer también una aclaración sobre eso. Mire usted, por más que en el mapa ponga provincias de Huelva y Sevilla que están organizadas desde 1833, yo le invito a cualquiera que sea de la ciudad de Huelva y cualquiera que sea de la ciudad de Sevilla a que junten gente de Bollullos de la Mitación, mi pueblo, de Villamanrique, de Annarcasa, de Hinojo, de Chucena y de Armonte, ¿eh? Y a ver quién distingue quién es de cada provincia, por más que en el mapa esté dibujado eso. Entonces, vamos a hacer un poquito, ¿no? Vamos a tener la mente un poquito más amplia. Ayer grabé con Jorge García Ruiz, con el maestro, y hablamos también de las poblaciones españolas en Texas. Oye, si es verdad, en Texas, en Florida, como en los grandes territorios del septentrión americano, había poca población. Pero hombre, es que eso pasaba en el resto del mundo. Es que el gran auge demográfico que ya empieza en la Ilustración y que luego le sigue la Revolución Industrial y empiezan esas masas de gente a llegar al continente americano, eso es muy posterior. Pero en el resto del mundo, las 13 colonias británicas eran reducidísimas. Bueno, y sin embargo en Estados Unidos, pues en ese sentido, bueno, tienen ahí su antecedente y no se hacen, como se dice en Perú, no se hacen tantas paltas con estas cuestiones. Por eso a mí me gustaba aclarar. La Patagonia, por ejemplo, los territorios del sur de Chile de la actual Argentina. España, la monarquía española pactó con los araucanos. O sea, claro, las historias nacionalistas te dicen, no, los araucanos jamás han vencido. No, mire usted, allí hubo una guerra espantosa y sobre todo desde la época de Carlos II está la política de los parlamentos, que es una especie de soberanía compartida. Toda esa población del sur de Chile se compromete a reconocer al Pichi Rey, como ellos le llamaban, con Ujú. salvoconducto, y eso florece especialmente con los Borbones. Por eso, cuando llega la guerra de la independencia, los araucanos toman partido por el bando realista, porque desde la época del último Austria se pergeñó toda una política, que ahí venimos, pana, también a ver cómo no hubo ruptura entre los Austrias y los Borbones en un montón de cosas, eso es un mito. Entonces, Ujú. Alaska forma parte de esa política española del siglo XVIII, volviendo a citar a Jorge García Ruiz, a una frase de él que me gusta mucho, que dice que el siglo XVIII fue el siglo de oro de la América española. Y todos esos territorios de la América del Norte, de Florida,
hasta Texas, pues España quiso ir mucho más allá y llegó hasta el Pacífico Noroeste. Sí, no tuvo allí ciudades de millones de habitantes, pero hombre, tiene mérito que esos marinos, que esos soldados, muchos, como se puede ver aquí, que eran voluntarios catalanes, que fueron también a California, los que aseguraron la soberanía española de las plazas del norte, de ese extremo norteamericano. En fin, no sé si he aclarado Ah, mi postura. sí. No, yo creo que quedó muy claro y conciso, ¿no? Y basta ya Y de sí, tantos como tú juicios bien, morales y basta ya de tantos golpes de pecho, de verdad. Es que como si el problema fuera ese, ¿no? no, y como tú bien dices, o sea, esta etapa es la etapa de máxima extensión territorial de la monarquía hispánica, que fue en este último tercio del siglo XVIII. Pero veamos cómo España imprimió un nuevo impulso, ¿no?, a su progresión en la costa del Pacífico, porque hay que tener algo muy en cuenta, Antonio, que es la amenaza rusa en aquel Mm, momento era latente. Comerciantes rusos y no nos olvidemos también de comerciantes británicos que vieron un potencial interesante al comercio con pieles de nutria en el Golfo de Alaska, ¿no? A los que pronto también se unirían barcos estadounidenses, ¿no? Y bueno, pero vamos a hablar un poco de la amenaza rusa. Y hay que recordar que Catalina II la Grande, mm. que era la zar de Rusia de 1762 a 1796, Te refieres a la amiga continuó de con Miranda, nuevos ¿no? a la amiguita de Miranda, que muchos dicen que tuvo algún amorío, aunque yo creo que eso es más mito que otra cosa, ¿no? No, don Manuel dice Pero que eso es bueno, un mito, don Manuel. sí, no, es un mito, ¿no? Pero queda en el imaginario de público de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pero yéndonos al tema central que nos compete el día de hoy, pues Catalina quiso que se hicieran algunas exploraciones con el objetivo de asentarse en Norteamérica, ¿no? Y la situación llegó a tal extremo que el embajador de España en San Petersburgo, que era el vizconde de la Herrería, y firmó en 1763 a Grimaldi, que era ministro del rey Carlos III, sobre los avances rusos por Alaska y las Aleutianas, que son unas islas que están en la costa de Alaska, añadiendo que estos querían establecer en la zona una nueva Rusia, ¿no? Al estilo de la Nueva España, ¿no? Mm. Pero bueno, esta presión rusa hizo que dejara de verse como una remota posibilidad la presencia de barcos y asentamientos extranjeros en costas consideradas de soberanía española, motivo por el que se aumentaron las exploraciones por el noroeste del continente americano durante los reinados precisamente de don Carlos III y de Carlos IV, ¿no? Y podemos decir, Antonio, que la exploración española de Canadá y Alaska fue impulsada por el interés, pues, de otras naciones, como vemos, ¿no? O sea, porque querían meterse por ahí otras naciones. Pero hay que recordar, Antonio, que la bula del Papa Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas de finales del siglo XV cedían a la corona española casi todo el territorio de América, lo que incluía la costa pacífica del continente hasta Alaska, y es por ello que Carlos III y sus sucesores enviaron estas expediciones entre 1774 y 1793 para frenar a británicos y rusos. Además, Antonio, los barcos españoles seguirían buscando el mítico estrecho de Anián, y tal como se le conocía desde el siglo XVI, a un supuesto paso que conectaría el Atlántico con el Pacífico en el norte del continente, ¿no? Es que es interesante lo que dice de las expediciones, además en una época en la que la monarquía estaba haciendo expediciones científicas, ¿no? Todo eso que dicen que los españoles o los hispanos en general no somos aptos para la ciencia, cuando el siglo XVIII fue un siglo floreciente de ciencia. Son como 20 años, lo que tú dices, 20 años de expediciones que van desde Carlos III a Carlos IV, desde el 70, entre el 1773 y 74 hasta el 1793-94. Y hay un personaje que destaca muy pronto, hacia el año 75, que es Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que es un criollo peruano, que fíjate lo que es la cosa, este hombre procede, bueno, mejor dicho, Miguel de la Cuadra Salcedo, el de la ruta Quetzal, procedía de la misma familia que Bodega y Cuadra. Yo he tenido la oportunidad de visitar en Lima el museo, su casa museo, la verdad que está muy bien. Aquello estuvo olvidado mucho tiempo, pero desde hace unos años se ha puesto en valor con toda justicia. Y es este criollo peruano en un momento dado, en ese septentrión norteamericano, en Nootka, el que tiene que negociar los límites y la soberanía española frente a británicos y frente a rusos. Y además, como tú dices, ya
los mismos criollos estadounidenses ya estaban merodeando también por la zona. O sea que es una zona que se juntan tres o cuatro grandes potencias y además que aquello provoca una guerra sorda entre Rusia y España, que estuvo años ahí latente, que nadie se enteró que había guerra, pero que oficialmente no, por, el intento de penetración ruso desde Alaska hasta el norte de California. Entonces es interesantísimo durante los reinados, reiteramos, de Carlos III y Carlos IV, cómo la monarquía siempre intenta reclamar su soberanía, por supuesto llevando siempre tanto peninsulares, perdón, como criollos, incluso mestizos, etcétera, en un territorio tan hostil, pero que la monarquía hispánica ya en su día era consciente de la importancia geopolítica, válganos el anacronismo, ¿vale? Es un anacronismo que yo utilizo Ujú, interesante, porque de hecho a día de hoy, por ejemplo, las aleutianas son la frontera entre Rusia y Estados Unidos. Yo no sé si tú te acuerdas una política que se quiso presentar a las elecciones, Sarah Palin, que creo que era residente en Alaska, ujú. y ella decía que ella veía a Sí, Rusia. la que fue gobernadora de Alaska. Sí. Y ella decía, claro, yo veo a Rusia, yo las aleutianas la tengo un paso. Claro, el estrecho de Bering, que de hecho eso es lo que dicen que puebla el continente americano, esas poblaciones asiáticas que atraviesan el estrecho de Bering y van por todo el Nuevo Mundo. O sea, que los españoles de la época, españoles europeos, españoles americanos, ya eran conscientes de la importancia estratégica de la zona. Lo que pasa es que, claro, una zona con un clima tan extremo que a día de hoy los mismos Estados Unidos tienen que hacer esfuerzos para poblar la zona, porque es que la gente se le va, igual que la gente se va. Canadá, por ejemplo. Canadá, uno de los problemas que tiene es que pierde población constantemente. Claro, es que ese clima y esos meses y meses que te pasas sin ver el sol. Y además, claro, imagínate gente, muchos de esos soldados que van a Alaska, que son catalanes del mundo mediterráneo. Imagínate el contraste cuando llegan a aquella zona tan gélida y con una naturaleza tan brava, porque los osos que se ven en Alaska no son chiquititos, ¿eh? O sea que todo eso hay que contarlo. Sí, esos osos grizzlies, ¿no? Y algo muy importante que tú señalas es que la mayoría de estas expediciones la integraban criollos mexicanos, Uh -huh, porque la mayoría venían desde lo que es el Pacífico del Virreinato de la Nueva España, pero quiero rescatar una exploración anteriores a la del siglo XVIII, que uh es -huh, una que se dio a finales del siglo XVI por el explorador griego al servicio de España, que fue Juan de Fuca, ¿no? Que él navegó lo más al norte de lo que se había hecho hasta entonces, la búsqueda del paso que anteriormente cité, y encontró un estrecho entre la isla de Vancouver y la actual ciudad estadounidense de Seattle, ¿no? Que por cierto lleva su cierto. nombre hoy en día, que es el paso de Juan de Fuca, ¿no? Pero los resultados de aquella exploración en los que fueron reconocidos varios lugares de la costa noroccidental del continente quedaron aparcados por los descubrimientos que se hicieron en el Pacífico, con las Islas Filipinas, Palaos, las Marianas, Carolinas, entre otras, ¿no? Pero así las cosas, pues, con lo que hemos contado de la amenaza rusa anteriormente, en 1774 fue cuando una expedición marítima al mando del mallorquín Juan Pérez llegó a la isla de la Reina Carlota, que está hoy en día en el límite meridional de Alaska, ¿no? Y Juan Antonio Bucareli, que era virrey del virreinato de la Nueva España en aquel año, Uh -huh, dio instrucciones detalladas para permitir llegar a la isla y descubrir la bahía de Nootka, ¿no? Junto a la isla de Vancouver. Y 15 años después, Esteban José Martínez, comandando las naves Princesas y San Carlos, además tomarían la posesión de la Ensenada de Nootka, cuyo territorio pasó a formar parte del virreinato de la Nueva España, ¿no? Y en ese momento España consiguió dominar la zona, aunque Antonio no se detectó presencia rusa, hay que decirlo así, en ese momento de aquellas exploraciones. Y eso llevó a la corona a detener las expediciones, aunque Esteban Martínez y Gonzalo López de Haro navegaron hacia el norte tras el descubrimiento de la costa pacífica. Y en este momento la corona española se dio cuenta de que no solamente Rusia quería poseer Nootka, sino que Inglaterra también jugaba ese partido, ¿no? Y es por ello que Carlos III trató de afianzar la zona y encargó a Martínez a ocupar el territorio, desalojando a cualquier intento de dominio. uh -huh, Y en ese momento se levantó el famoso fuerte de San Miguel, que aquí vemos una presencia, no es solamente dibujitos en plano, se uh -huh. levantó un fuerte que es el San Miguel. Claro, Y tras claro. algún,
tras algún rifirrafe con buques ingleses, generaría un conflicto con Gran Bretaña, en vista también de la afluencia anutka de barcos de otras nacionalidades y para hacerse fuertes en la isla, los españoles construyeron también una batería en el cercano islote de San Miguel o la isla de Cerdos, que recibió, como bien digo, el nombre, el fuerte San Miguel, el nombre del fuerte San Miguel, y Martínez eligió el lugar de ubicación el 15 de mayo, efectuándose su levantamiento con rapidez. Y el día 26 recibió la artillería y a continuación fueron construidos los cuarteles y un almacén de pólvora. Y en otro islote, Antonio, se levantó el baluarte de San Rafael, que por orden de la superioridad fue abandonado en el mes de julio. Y esto es un acto formal de soberanía que realizó Martínez el 24 de junio con una salva disparada desde el fuerte ante los barcos americanos y británicos y también a los nativos, porque hay que decirlo, en esta zona había nativos. Y Claro. así es como se toma posesión de Nootka, su estrecho y el resto de la costa noroeste americana en nombre del rey de España. Como el destacamento se estaba quedando sin suministros, Antonio, y a finales de julio el barco de aprovisionamiento de Aranzur, que era otro oficial, no había aparecido, Martínez pues envió a López de Haro a Monterrey con el barco San Carlos para que regresaran con provisiones, zarpando el día 27 de julio, acompañado por otra nave que se llama la Princesa Real, y 2 días después, el 29, Aranzulo entró en Nootka procedente de San Blas, cargado de víveres y portando a Antonio la noticia de la muerte de su majestad Carlos III y la orden de flores de que Nootka debía ser abandonada durante el invierno. Pero como muchos de los pertrechos recibidos estaban en mal estado, estaban podridos prácticamente, Ujú. Martínez envió a Aranzuro al sur a mediados de agosto para decirle a López de Haro que regresara al norte lo antes posible con nuevos suministros. Y el día 23 se realizó otra ceremonia de toma de posesión de Nootka y del resto de las costas, durante el cual se levantó, se llegó a levantar, Antonio, una cruz que era visible desde la lejanía en el mar, ¿no? O sea, vemos que la presencia que estuvo ahí con varios baluartes y fuertes y además de soldados, haciendo menos del millar de soldados, ¿no? Claro, lo más efectiva posible. Y otra cosa que a mí me llama la atención de esta Alaska que fue hispana, es que en la época de Carlos IV, que no es mi rey favorito ni mucho Ujú. menos, pero España seguía. Pero que tiene mucha leyenda negra, hay que decirlo así. Claro, sí, sí, pero además en esa época, pana, España seguía para adelante. O sea, esto es algo que me comentó hace tiempo el historiador Jorge Chauca, que es un historiador malagueño, de padre peruano, por cierto, que le mandamos un saludo desde aquí, un gran americanista. Y él me dice que la España de Carlos IV no para. O sea, la España de Carlos IV va adelante intentando siempre asegurar esos territorios, intentando hacer expediciones científicas, que bueno, la expedición contra la vacuna de la viruela de la época de, la expedición de la viruela de la época de, lo diré, de Carlos IV, ¿no? Entonces, Ujú. vemos cómo son 20 años de expediciones. Yo antes he mencionado Bodega y Cuadras en el 75, pero es que en el 79, en 1779, lo tenemos otra vez. Se date cuenta, por un lado ya los colonos angloamericanos están luchando contra los británicos, mientras que España, desde Carlos III a Carlos IV, está llegando al extremo noroeste. O sea, a lo que me vengo a referir, que ese tipo de políticas en el antiguo régimen no se interrumpían, había una continuidad. O por lo menos se intentaba, naturalmente, por los reyes son distintos. Fernando VI era de una manera, Carlos III era de otra, pero siempre, además es una filosofía muy española, si algo sirve, pues sigue, ¿no? ¿Para qué lo vas a cambiar? Sigue ahí porque ya hemos comprobado que esto funciona, si algo funciona. Y de todo el empeño español en Alaska viene por ahí, por todo este tipo de expediciones. Hemos nombrado a Bodega y Cuadra, pero fíjate tú si hay Ujú. otras expediciones, como por ejemplo, podemos nombrar también a bueno, lo que tú decías, Martínez de Haro, ¿no? En los asentamientos estos en Sí, el la expedición de Pérez Hernández en 1774 fue la primera. claro, pero en el 90, por ejemplo, tenemos a Fidalgo y tenemos a Quimper. Y luego al año siguiente tenemos a Francisco de Bueno, Liza. Y es que luego, entonces, si claro, quieres y luego, te las nombro. sí, sí, pero es Sí. que luego Alaska también va a ser el objeto de Malaspina, que a día de hoy está surgiendo mucho el nombre, ¿no? Ujú, De este gran marino de la Ilustración española, pero vemos cómo todos estos grandes hombres y nombres se preocupan porque España tenga esa presencia efectiva, efectiva según la época, porque la demografía en todo el mundo era inferior, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo, pero si quieres te nombro Sí, todas las expediciones que hubo en este lapso de tiempo. La expedición de Pérez Hernández de 1774, la expedición de Ezeta y la bodega y cuadra en 1775, la toma formal de posesión que acabo de hablar, la expedición de Arteaga y bodega y cuadra de 1779, la expedición de Martínez de Ara en 1788, los asentamientos en el estrecho de Nuca en 1789, la expedición de 1790, la base española en el estrecho de Nuca, la expedición de Fidalgo en 1790, la expedición de Kipper en 1790, la expedición de Elisa en 1791, la expedición de Malaspina y Bustamante, que fue de 1789 al 94, la expedición de Galeano y Valdés en 1792, la expedición de Camaño en 1792 y la expedición de Elisa y Martínez y Saya en 1793 y después, más adelante, hablaré de otra que también se suele olvidar mucho. hombre, es que todos estos datos que tú estás proporcionando, lo que nos dicen es que, hombre, presencia española hubo, ¿verdad? A lo mejor no tanto como en la Ciudad de México, o en Lima, o en Arequipa, o en La Habana, pero hombre, hubo, y hubo un interés por asegurar esos territorios, que eso es innegable. Por eso yo empezaba la explicación de, señores, vamos a dejarnos de golpes de pecho, porque aquí tenemos un tesoro de nuestra historia. Y yo lo hablo muchas veces con el amigo Ángel Benzal, eh, presidente de la Asociación Héroes de Cavite. ¿Cuánto esto, pana, podría inspirarnos para la ficción? Para series de televisión, para películas. Y el mundo del cómic ya está entrando, ¿no? Ya tenemos grandes ilustradores que se están preocupando de estos temas, pero, joder, qué bueno sería que esto diera el salto a la gran pantalla. Sí, totalmente de acuerdo contigo en este sentido, ¿no? El figón histórico, estaba pensando y digo, ¿qué cómic? El figón histórico que es del amigo Juan de Aragón, por ejemplo, ya se ha ocupado de muchos temas de esto, ¿no? Y la verdad que yo creo que es un filón increíble porque además nos dice precisamente el lema ese, pana, que se acuña en el siglo XVIII como complemento del plus ultra. Plus ultra, mucho más allá, utraque uno, los dos son uno. Y si somos uno, tenemos que unificar el continente. Esa idea continental americana, que ya por supuesto empieza, yo qué sé, de finales del XV, en el siglo XVIII es cuando sobre todo la dinastía borbónica dice, esto hay que hacerlo realidad. Y estas expediciones de Alaska lo confirman, que además eran expediciones militares, pero también científicas, porque son expediciones donde obtenemos mapas, donde obtenemos descripciones de la fauna, de la flora, que son auténticos tesoros. Sí, bueno, y tras años en el territorio donde se desempeñaron todo tipo de labores científicas y de exploración por parte de España, como tú bien has citado, Antonio, hay que recordar que la tensión fue creciendo con Gran Bretaña, ¿no? La indignación Sí. de estos últimos había crecido con el paso de los años e incluso estuvo a punto de desencadenar un conflicto bélico a gran escala, hay que recordar eso. Y cuando los ingleses fueron expropiados, embargados, apresados y detenidos o expulsados de Nutcas por Martínez en aquella exploración de Martínez, ellos volvieron al Reino Unido, entre ellos estaba un tal John Meares, que era uno de los grandes damnificados de la expulsión, y a su regreso contaron que les había pasado, claro, lo que le había pasado, pero exagerando, ¿no? Lo ocurrido. Y hablaron de terrenos, casas, barcos y otros bienes expropiados que les habían producido unas pérdidas cuantiosas, que obviamente no existía nada de eso ahí por parte de los ingleses. Y sin embargo, nunca, como bien señalo, nunca se llegó a producir una guerra y la disputa se disolvió, se resolvió, Antonio, recordemos, mediante la negociación entre España y Inglaterra, aquellos llamados acuerdos de Nootka, ¿no? Y así los españoles se comprometieron a desmantelar, pues tras una serie de concesiones, el fuerte Nootka, liberando al mismo tiempo el tráfico marítimo para que pudieran comerciar ellos, ¿no? Y al final, Antonio, en un intento más simbólico que otra cosa de mantener la presencia española en el norte del Pacífico, el virrey de Nueva España ordenó que cada 6 meses se enviase un barco de San Blas, del puerto de San Blas en el virreinato de Nueva España, a Nootka, ¿no? Pero solo se San realizó Blas, un viaje en perdón que te 1700. interrumpa, pana, San Blas como la canción de Maná, del Muelle de San Blas, ¿no? La famosa canción.
Exactamente, de ahí viene la canción del muelle de San Blas, de este puerto de San Blas que tan importante fue el virreinato de la Nueva España, ¿no? Pero este viaje que mandó a realizar el virrey solo se realizó una vez, que fue en 1796, y Nootka y Alaska, hay que decirlo, cayeron en olvido, y de esta manera, un tanto fría y descolorida, llegó a su final aquella aventura de España en el lejano noroeste americano, ¿no? Pues sí, pero oye, ¿qué tal, como se dice en Perú, qué tal aventura, ¿no? La verdad que daría para mucho. 20 años de expediciones, situaciones surrealistas como aquella guerra sorda entre Rusia, de la guerra de la que nadie se enteró, y como tú bien dices, no una guerra a gran escala que podría haber sido una guerra mundial, porque es que, eh, o sea, en ese último cuarto del siglo XVIII coincide que España está penetrando cada vez más en el territorio con el apoyo español algo posterior, ¿no? Finales de los 70, a los colonos angloamericanos frente a los británicos, que sin ese apoyo Estados Unidos no existiría. ¿Se fijan todo lo que se junta? Por un lado, ruso, británico, por el otro lado los colonos angloamericanos, y llega un momento cuando ya los colonos están ganando la guerra a los británicos, empiezan a interesarse por la zona. O sea, a día de hoy tendríamos Rusia, España, Gran Bretaña, Estados Unidos y también había franceses por la zona, o sea que aquello podría haber sido probablemente la primera guerra mundial de haberse producido. Finalmente que la cosa no fue para tanto, Bueno, o la segunda, porque muchos consideran a la Guerra de Sucesión Española una ¿verdad? Es primera verdad, guerra sí, sí, sí. mundial. Bueno, Pero o la bueno, de, por ejemplo, la guerra de 1640 en la práctica también lo fue, ¿no? Cuando Portugal sí, se separa pero, de la monarquía y demás. pero totalmente de acuerdo contigo que se hubiera liado una parda, ¿no? Pero bueno, al final España se retiró del Pacífico Norte y transfirió, recordemos, Antonio, sus reclamaciones en la región a los Estados Unidos en el Tratado de Adam-Onis, que desde 1819, ya en plenas guerras de independencia en Hispanoamérica, en lo que España más bien en ese momento lo que estaba tratando era de salvar el imperio, ¿no? Por eso haces estas concesiones a Estados Unidos en este tratado. Y hoy en día hay que recordarlo, el legado de España en Alaska y el noroeste del Pacífico perdura, Antonio, en una serie de numerosos nombres y lugares, como dijimos al Córdoba y Valdés, principio. ¿no? Está también el glaciar Malaspina, la Mm. isla de Revillagigedo, que es en honor al virrey de la Nueva España, o como tú bien dices, las ciudades de Valdés y Córdoba, además de otros, también muchos accidentes menores, ¿no? Y además, Antonio, cerca de Nootka se ha evidenciado en las tradiciones orales casos de mestizaje, como informa algún jefe indio en el documental de televisión española, La Expedición Malespina, ¿no? O sea que también nos lleva estas curiosidades, ¿no? Sí, no, los españoles en ese sentido, igual que la española que se fue a Nueva Zelanda y tuvo no sé cuántos hijos, y ahora hay Ujú, una asociación de descendientes de Manuel José en Nueva Zelanda. En fin, los españoles para estas cosas parece que somos aventajados, ¿no? ujú, Bueno, pues la verdad, pana, como siempre, un placer tratar contigo estos temas. Es un tema interesantísimo que yo creo que, gracias a Dios, en estos últimos años está siendo objeto de interés de mucha gente, ¿no? Por lo menos ya suena, ya empieza a sonar que los españoles estuvieron por la zona. Naturalmente queda muchísimo por profundizar, ¿no? Pero oye, por lo menos ya tenemos ese gran referente y, en fin, ojalá salgan más investigaciones, más libros, incluso también más documentales, ¿no? Muchas veces lo hablo con el amigo Ángel Benzal. Ojalá, bueno, todo lo que está haciendo, por ejemplo, José Luis López Linares, que yo creo que va a ujú, ser un antes y un después. Lo hablo también con el amigo Manuel Olmedo Checa, un gran malagueño experto en Bernardo de Galvez. Ojalá que todo esto siga, que esto siga rodando. Nunca mejor dicho, ya que estamos hablando de documentales, como una bola de nieve, ¿no? hagamos una bola de nieve y que de verdad pues sirva para alimentar nuestras conciencias, porque eso hace mucha falta en estos días que estamos viviendo tan complicados, de tanta historia y de tanto odio por lo nuestro, que yo es algo que nunca voy a entender cuando realmente tantas cosas buenas tendríamos que compartir además con actitud de alegría, ¿no? De alegría. Ujú, Tú sabes que desde aquí siempre recomendamos a nuestros seguidores que le den me gusta, que te sigan Venezuela Provincial en Instagram, en Facebook, en YouTube. De vez en cuando te peleas o nos peleamos, mejor dicho, con el mundo, ¿no? Porque empiezan alguno que otro insultado a decir cosas que no vienen a cuento, pero
Si no, camino de Guanajuato con las momias, ¿no? A llorar allá con las momias o si no con el pie grande allá por Alaska, ¿no? También sería bueno que lloraran por allá. Así que bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Instagram, en Facebook y también en Twitter como un andaluz indiano. Si quieren ser patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través de tanto del Patreon de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando en esta labor de investigación histórica. Aprovechamos, Antonio, para mandarles un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Daniel Sierra, Domingo González, Mario Pérez y Fran García. Si les gustó este video, darle me gusta y compartir también para llegar a más público, Antonio. Pues así, así son las cosas y así se las hemos contado. Dios mediante, pronto volvemos con más temas hispanos. Así las cosas, pana, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otros de la Bella Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao.